6:29 de la tarde en Canarias. Ya saben que el Partido Socialista lograba anoche la victoria en estas elecciones autonómicas, locales e insulares del 28M, pero no podrá reedictar el Pacto de las Flores porque las fuerzas que lo integraban ya no suman. Podemos desaparecer el Parlamento, las formaciones progresistas no alcanzan mayoría y se abre ahora un escenario de negociaciones en el que las tres principales fuerzas, tanto Partido Socialista, la ganadora, como segunda y tercera, Coalición Canaria y Partido Popular, han dicho que van a negociar, que van a hablar unas con otras, con todas las fuerzas del arco parlamentario, excepto Vox, han puesto esa línea roja, al menos Coalición Canaria y Partido Socialista, para alcanzar un pacto de estabilidad para gobernar Canarias. Bueno, vamos a analizar este y otros titulares que nos deja la jornada de ayer, también el día de hoy, con esa convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez el próximo 23 de julio, con Juan José Rodríguez, que es doctor en Ciencias Políticas y director de la UNED en Gran Canaria. Juan José, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a ir por partes porque hay muchos titulares, mucho que analizar, mucho de lo que hablar. Vamos, si te parece, con ese pacto que se nos viene al gobierno de Canarias, con todas las fuerzas políticas queriendo hablar unas con otras, incluida el Partido Socialista, cuando parece que muchos dicen que está hecho ya el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué escenarios se abren? Hombre, hablamos de posibilidades y hablamos también de probabilidades. Posibilidades están todas en la mesa. Las probabilidades es verdad que unas son más altas que otras. Yo creo que con la actual composición que va a tener el Parlamento de Canarias, salido de estas elecciones del día 28 de mayo, bueno, pues se abre la posibilidad que efectivamente el Coalición Canaria lidere un gobierno con el apoyo posiblemente dentro del gobierno del Partido Popular, y le faltaría el voto del hierro, precisamente de unos escindidos, ¿no? Total, que al final esa ecuación suma. Es verdad que también se puede conformar un gobierno, lo digo por lo que pueda ocurrir en otras instituciones, que a lo mejor también se tienen en cuenta a la hora de conformar ese gobierno regional. Bueno, podría ser la ecuación, que además sería una mayoría mucho más contundente por el número de escaños que la conformaría, en el cual estaría el PSOE con Coalición Canaria. Esto ya nos vamos a 44 o 43 diputados, por tanto una mayoría más que solvente para encarar la próxima legislatura, los 4 años, con una gran estabilidad y sin la necesidad de terceras fuerzas. Esa es la única opción válida en este momento, que se podría conformar con gobierno bicolor, sin necesidad de terceras fuerzas. El resto, bueno, pues todo va a llevar a que hayan 3 partidos al menos implicados. Esto es verdad que después lo vemos que en casi todas las instituciones, salvo raras avis que han obtenido mayorías absolutas, eso en Canarias se convierte en algo difícil, tanto a nivel autonómico como a nivel insular y local, pero es verdad que en algunos sitios sí ha ocurrido. Y bueno, pues vamos a ver, en cualquier caso esos escenarios están abiertos, no caben otras mayorías, no caben, ya el Pacto de las Flores evidentemente no se puede reeditar porque no suma, y bueno, el que se haya puesto las líneas rojas de Vox, tanto por el PSOE como por Coalición Canaria, de alguna manera también va a limitar la gobernabilidad o los pactos que se puedan realizar en otras instituciones, en este descreste a nivel insular y local, y esto es lo que podría de alguna forma también darle forma, y valga la redundancia, al propio pacto del gobierno de Canarias, ¿no? Escuchábamos ahora hace unos minutos comparecer en directo a Ángel Víctor Torres, al secretario general de los socialistas canarios. Esta tarde se reunía la ejecutiva regional del partido en las islas para analizar los resultados y hablar de un acuerdo para comenzar las negociaciones con el resto de partidos políticos, ya decimos que salvo Vox, para intentar formar una mayoría estable de gobierno. Tú hablabas de la posibilidad de un gobierno entre el PSOE y Coalición Canaria. ¿Cómo sería ese gobierno? Porque parece que todo el mundo da por hecho que Fernando Clavijo se va a unir a Manuel Domínguez para poder obtener la presidencia del gobierno. Si pacta con el PSOE, ¿cómo sería ese ejecutivo?
Bueno, pues sería un ejecutivo normal y corriente, es decir, Quiero obviamente decir, ¿Ángel Víctor Torres se quedaría con la presidencia o eso puede ser negociable con tal de continuar en yo, el poder? yo no sé si eso, me imagino que todo es negociable. Ahí no hay ninguna línea roja que yo sepa que haya marcado nadie, de que el presidente tiene que ser la lista más votada. No necesariamente es así, ya pasó en el 2007. La lista más votada se quedó en la oposición. En fin, que esto no está escrito en ningún sitio, es una ley no escrita si se quiere y por tanto abierto a la negociación. Y una negociación es eso, negociar, ver lo que suma, lo que resta y si compensa. Y con quién compensa más. Y pensando también en el medio y largo plazo. O sea, las formaciones políticas, salvo los chiringuitos de feria que se montan para una legislatura y después se disuelven con un azucarillo, bueno, pues esto lo tienen más fácil para cualquier cosa. Pero los partidos que tienen una mayor estabilidad, que tienen una ambición y un proyecto de futuro de permanecer en el sistema político, en este caso canario, por mucho tiempo, bueno, pues se plantean las cosas con una visión más, no solamente cortoplacista. Y esta es la cuestión. Yo creo que el Partido Socialista es el que primero tiene que poner en marcha la iniciativa, porque es la fuerza más votada, y a partir de ahí sondearán y verán con quiénes tienen posibilidades de seguir negociando o si desde el primer momento le dicen que no hay negociación. Si dos no quieren, perdón, si uno no quiere, dos no pueden. Entonces, partiendo de esta premisa, bueno, pues todo está abierto. Está abierto hoy. De repente, dentro de 4 días, tenemos que decir que está todo cerrado, pero hoy está todo abierto. ¿Qué valoración haces de la entrada, y además entrada con fuerza, de Vox en las instituciones canarias? Bueno, el fenómeno Vox es un fenómeno que en parte se podía prever. Es verdad que en todos los sondeos, y mira que se han hecho sondeos en los últimos meses, en las últimas semanas, publicados por todo tipo de periódicos y por todo tipo de instancias, de todos los colores y de todas las tendencias, el tema de Vox estaba en una baja probabilidad de que entrara en el Parlamento de Canarias. Así como sí daba en la entrada en alguna institución de carácter insular o de carácter local, sobre todo en las islas capitalinas, pero a nivel del Parlamento de Canarias todos los sondeos decían que había una gran dificultad. Por tanto, ¿por qué no la demoscopia falla en la medición de Vox? Bueno, hay muchas razones, entre otras un voto oculto, importante todavía, de gente que no manifiesta con claridad a quién le va a votar. Pues porque, bueno, puede ser un partido que todavía no esté lo suficientemente asentado o un partido bueno, que levanta demasiadas ampollas en determinados colectivos y demás, y que por tanto el ciudadano se resiste en las encuestas cuando es encuestado y por tanto cuando el encuestador hace su trabajo, bueno, pues no le salen los números. Es decir, yo no creo que haya habido una reacción en cadena de todas las demoscopias que han participado, insisto, publicaciones de todos los periódicos de Canarias, por ejemplo, de la televisión pública española y incluso también por encargo de la autonómica. Es decir, se ha publicado de todo desde hace muchos meses para acá, pero entre más te vas aproximando al día de los hechos, bueno, pues las encuestas van cogiendo más color, van cogiendo mayor, porque el ciudadano va teniendo más claro el votar. Sabemos además que hay un porcentaje de votantes que deciden el voto en el último minuto. El día de reflexión, yendo en el momento que va a votar o en el momento incluso que está dentro del colegio electoral y se pone delante de las papeletas a decidir cuál va a coger. Por tanto, hay una parte del comportamiento electoral que se escapa también a la demoscopia. Es verdad que los históricos te hacen que tú metas elementos correctores para precisamente prever esto. Hay un voto juvenil, sobre todo de primeros votantes, que también en las encuestas, que son básicamente encuestas telefónicas, casi todas se hacen con el sistema CATI, un sistema que está homologado, pero que es verdad bueno, que el comportamiento del uso de las tecnologías por parte de estos jóvenes, pues hace que a lo mejor se queden fuera de las encuestas y aún así se tienen en cuenta.
pero bueno, te puedes quedar también corto en la previsión, en la proyección de a dónde puede ir ese voto juvenil. Aquí habrá que plantearse a lo mejor el tema de algún estudio de carácter más cualitativo con colectivos juveniles para detectar en ese segmento de población cuál es realmente su comportamiento electoral. ¿Qué le ha pasado a la izquierda, Juan José, a la izquierda del PSOE? Unidas Podemos, Proyecto Drago, ninguno ha conseguido entrar en el Parlamento de Canarias. Podemos perdía los escaños, los diputados que tenía. ¿Esto es por la división de la izquierda o hay que buscar más razones? Yo creo que una razón importante es la división. Claro, si tú vas en una fuerza única y de repente obtienes X resultados y en los siguientes comicios te divides en 5, pues obviamente no vas a conseguir más votos porque porque estés repartido, pero la realidad es que al final te atomizas. Y si te atomizas, el sistema de reparto que tenemos en nuestro sistema electoral, pues te queda fuera. Te queda fuera porque no llegas al umbral de los mínimos exigidos, el porcentaje exigido a nivel insular o a nivel regional, y por tanto yo creo que esa es una de las principales razones, y hay otras también que tienen que ver con las propias políticas planteadas, porque a veces se plantean políticas por determinados grupos políticos muy enfocadas a unos colectivos muy minoritarios, pensando que son el centro del mundo, y el centro del mundo es mucho más amplio. Y entonces sí, es posible que captes a ese pequeño grupo electoral, pero pierdes a un grupo más importante. Si tú te presentas a unas elecciones con opciones de gobernar, pues obviamente tienes que gobernar para mucha más gente y tienes que hacer propuestas para mucha más gente. Juan José Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, director de la UNED en Gran Canaria, gracias por venir esta tarde a nuestros estudios de Canarias Radio y analizar la situación política que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Muy bien, gracias a ustedes, buenas tardes.